Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:30 en la mañana. Ahora sí ya tenemos la piel de mi país. Ya estamos con amarilla. Hoy todos estamos de amarillo y con este escudo, no como dice don Robert que debería ser con otro escudo. No, con este escudo. Con otro escudo tiene que ser el azul en mi caso. No la amarilla con la tricolor. ¿Eh? El único amarillo que me pongo es el de la tricolor. Así que hoy estamos con este ambiente mundialista, este ambiente premundialista. Ya les voy a contar ya mismo las posibilidades que tiene Ecuador para llegar a Qatar 2022, asegurar la clasificación. Yo creo que Ecuador está clasificado, pero hay que asegurar eso. Matemáticamente, obviamente, debe haber una combinación de resultados para que Ecuador se quede fuera del Mundial, pero una combinación tremenda. Ya mismo les vamos a explicar. Y recordarles que hoy Sonorama y el equipo de Sono Deportes llevará a ustedes, a sus hogares, a sus dispositivos celulares, a las diversas formas que tienen ustedes de escuchar este medio, esta radio. Llevará la señal justamente del partido entre Paraguay y Ecuador que se jugará en Ciudad del Este. Así que invitados todos para que puedan sintonizar al equipo de Sono Deportes esta tarde y noche con la transmisión en vivo del partido que puede significar ya asegurar la clasificación rumbo al Mundial de Qatar 2022. Amarillo Barcelona, me dice Milton que me ponga. ¿Qué le pasa, señor? Usted sabe que no, amarillo Barcelona no. Yo respeto. La señora Belkis también es barcelonista. Yo respeto, pero no comparto. Ustedes saben que soy azul. Bueno, de eso ya vamos a hablar. Este día, como yo les decía al inicio, está marcado por la expectativa. ¿Cuál es la expectativa para el día de hoy? Evidentemente lo que pueda pasar en la Asamblea Nacional, en donde se debe votar hoy a las 13 horas el proyecto de ley de inversiones. Y en las últimas 24 horas, fundamentalmente, luego de la aprobación o en el marco de la aprobación del documento final para votación, del texto final para votación, por parte de los miembros de la Comisión de Desarrollo Económico se han dicho una serie de cosas, hay un montón de especulaciones e incluso, digamos que en la política se puede pensar y se puede pensar mal. Dicen que en la política no hay coincidencias, que la política es el arte de lo posible, que en el Ecuador, como decía, como aquella emblemática frase de Andrés F. Córdoba, se puede tostar granizo, y efectivamente es así. Que cualquier cosa puede suceder. A esta hora, yo, ¿quién les habla? Yo pienso que no hay votos para aprobar el proyecto de ley de inversiones. Hay otras personas que consideran que sí hay votos para aprobar, ya que a esta hora ya hay votos para aprobar el proyecto de inversiones, por los cambios incorporados en el documento final, pero fundamentalmente por algunos temas que van asociados, ¿no? Y se han venido diciendo muchas cosas. Hay un tema no menor, que ayer me alertaba un querido amigo, el doctor Javier Aguilar. Hay un tema no menor. Hoy a las 10:40 de la mañana será la audiencia de la acción de protección que fue presentada, será a las 2 de la tarde, era inicialmente a las 10:40, ojo, originalmente era a las 10:40 de la mañana la audiencia de la acción de protección sobre el tema de amnistías, originalmente. Resulta que le cambiaron, pues. El 17 de marzo, a las 7:42 de la mañana, se emitió el oficio convocando la audiencia pública para tramitar la acción de protección que fue presentada por el político, exdiputado y excandidato a la vicepresidencia Andrés Páez Benalcázar en contra de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca, por el tema de las amnistías. Pero resulta que anteayer, a las 17:08, el 22 de marzo, cambiaron la fecha. Cambiaron la hora, mantuvieron la fecha. Y decidieron pasarla a las 14 horas, una hora después de la convocatoria de la sesión de pleno de la Asamblea Nacional. Hagan sus apuestas. Insisto, dicen que en la política no hay coincidencias. Algunos dicen coincidencias en Pascuales. ¿Será? ¿No será? Camipana me dice nada es coincidencia. Gracias, doctor Mendoza, por ese mensaje. ¿Ah?
Nada es coincidencia, dicen. ¿Qué pasará hoy? Justo hoy, justo hoy. Miren ustedes, tenemos sesión de la Asamblea, audiencia de acción de protección y tenemos el fútbol. Y ustedes no nos engañemos, saben perfectamente que el fútbol de alguna manera, incluso dependiendo del resultado, puede ser que el país mantenga su atención sobre el resultado del partido y no necesariamente sobre estos otros temas que son infinitamente más importantes. Porque claro, el fútbol tiene esa virtud que si se logra un resultado positivo, bueno, nos concentramos en el fútbol, estamos felices, nos ayuda a que sea una suerte de válvula de escape ese momento para los problemas nacionales, para lo que estamos enfrentando. Pero hay una serie de coincidencias el día de hoy. Estas tres cosas que van a marcar la atención durante la jornada del día de hoy y que de una u otra manera están ligadas. ¿Qué puede pasar hoy en un juzgado? ¿Qué puede pasar hoy? Creo que es muy llamativo lo que está pasando y hay que ponerle mucho ojo, hay que mantener la atención, tanto ustedes, ciudadanas, ciudadanos, cuanto nosotros que hacemos comunicación, que estamos pendientes de los temas, que ejercemos el periodismo, estaremos pendientes de lo que ocurre el día de hoy. Ahora bien, si es que hay votos, como se ha planteado, como hay quienes piensan que ya hay los 70 votos, sería interesante saber de dónde provienen esos votos. Y vamos a volver a hacer el ejercicio que hicimos en los últimos días, haciendo pues el cálculo sobre los votos. Porque esto al final implica sacar la calculadora. Implica sacar la calculadora. Usted tiene una asamblea de 137 legisladores. Para aprobar una ley usted necesita un mínimo de 70. 70 es mayoría absoluta. La mayoría absoluta es la mitad más uno de la integración de la Asamblea Nacional. Usted tiene 3 votaciones en la Asamblea. La mayoría simple, generalmente es para aprobar resoluciones, es la mitad más uno de los presentes en una sesión. O sea, si es que hay, 90 legisladores presentes en la sala, con 46, usted aprueba una resolución. La mitad más uno de los presentes. La mayoría simple además sirve para que, por ejemplo, la legislatura se allane o acepte las observaciones planteadas por el Ejecutivo en un veto parcial. Esa es la mayoría simple. La mayoría absoluta, que es la que se requiere para aprobar leyes, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las leyes económicas, requiere 70 votos. Mayoría absoluta, 70 votos, o sea, la mitad más uno de la integración de la Asamblea Nacional. La Asamblea está integrada por 137. Antes era 69, luego calcularon que debía ser 70. Entonces, 70 votos es lo que se necesita. Y la otra mayoría, que no se estila para este caso, es la de la mayoría calificada de las 2/3 partes, 92 votos. ¿Qué se necesita o para qué sirve esa mayoría? Para, por ejemplo, destituir a un asambleísta, destituir a ciertas autoridades por la vía del juicio político, aquellas que están con esa forma de votación señaladas en la Constitución de la República. ¿Ya? Para eso se necesita la mayoría de los 2/3 para enjuiciar políticamente y destituir al presidente de la República. Para eso se necesita la mayoría de las 2/3 partes. Para aprobar una reforma constitucional o una enmienda constitucional, usted requiere 92 votos. Pero esa no es la votación que se va a efectuar el día de hoy. Gracias, Andrés. ¿Qué debería pasar hoy? Ya vamos a hacer el cálculo de los votos. Gracias por este aporte. El jurista y especialista en materia legislativa Pedro Cornejo Espinosa había publicado ayer un recorderis sobre las mociones. Y es importante, por eso digo, hoy está bien que todos estemos pendientes de la tricolor, pero la tricolor juega a las 6:30 de la tarde. Concentremos nuestra atención en lo que pasa a la 1 de la tarde para que los políticos no nos metan gato por liebre. Y luego no se pongan bravos cuando se les cuestiona porque no votaron de la manera que tenían que haber votado y luego quieren maquillar sus decisiones como lo hicieron ya en noviembre con la reforma tributaria. A ver si se ponen serios y sinceros alguna vez y le dicen al país en realidad por qué votan y cómo votan y que no pretendan ahí camuflar las cosas, ¿ya? Para que no nos metan un gol. Gracias, contertulio. Para que no nos metan un gol de chilena o de cucharito de media japonesa en el último minuto, ¿ya? Para que no nos metan por las tranqueras cualquier cosa. Recorderis.
que explicaba el doctor Pedro Cornejo. Las mociones son por escrito y deben ser explícitas. Que no basta con que alguien se pare y mocione cualquier cosa si previamente no presentó por escrito. Y ese escrito, esa moción no la entregó a la Secretaría de la Asamblea Nacional. Así son las mociones. Las cosas hay que hacerlas en derecho. Señores, señoras y señoritas legisladores y legisladoras. Las mociones por escrito y explícitas. Explícitas. Se aprueban o niegan los proyectos de ley. Los informes que contienen los proyectos de ley no se aprueban o se archivan. Negar el informe no es lo mismo que negar y archivar un proyecto de ley. Miren qué importante es esto. Porque la primera moción que va a plantear con seguridad el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y ponente de este proyecto de ley, el asambleísta Daniel Noboa Asín, será la aprobación del proyecto de ley con base en el informe final para votación. Acuérdense ustedes que en noviembre la asambleísta Mireya Pazmiño de Pachacuti planteó negar y archivar el proyecto de ley. Pero acá los legisladores que se abstuvieron en una postura totalmente incomprensible e incoherente vinieron a decir, no, si ya fue negado el informe. Como ya fue negado el informe, entonces no correspondía negar y archivar el proyecto porque ya habíamos votado por negar. Así no funciona. Y ojalá que hayan aprendido la lección unos y otros que no se hagan los vivos y que no pretendan meternos gato por liebre a los ecuatorianos. Si tienen que aprobar la ley, háganlo, pero díganlo de frente. Díganlo de frente. Y no se hagan los locos, que por un lado dicen, esta ley es nefasta, esta ley no sirve, privatizadora, que no sé qué. Pero por debajo ya han negociado y votan de otra manera. Y para no quedar mal ante la opinión pública, vienen con la abstención. O se salen, o no están presentes. Así son. Así son. Uno ya está curado de estas cosas. Uno ya sabe cómo proceden los políticos, con honrosas excepciones. Así que no se olviden. Las mociones son por escrito y deben ser explícitas. Se aprueban o niegan proyectos de ley. Los informes que contienen los proyectos de ley no se aprueban o se archivan. Negar el informe no es lo mismo que negar y archivar un proyecto de ley. Ojo con eso. Y eso también es importante. Si en la primera votación, porque la primera votación será aquella vinculada a la moción que planteará el ponente del proyecto de ley, Daniel Noboa. Daniel Noboa presentará, pues hará su exposición, sustentará el contenido del texto final para votación y presentará la moción de aprobación del proyecto de ley, con base justamente en los cambios incorporados por la Comisión de Desarrollo Económico. Si no hay votos, si no hay los 70 votos para aprobar el proyecto de ley, eso no significa que ha sido negado el proyecto de ley. No le engañen al país, asambleístas, no le mientan al país. Si no hay votos para aprobar, eso no significa que ha sido negado el proyecto de ley. Porque en la Asamblea Nacional las resoluciones se aprueban en positivo. Entonces alguien tiene que pararse y presentar una moción previamente entregada por escrito para negar y archivar el proyecto de ley. Pero si tampoco hay votos para negar y archivar el proyecto de ley, tampoco significa que el proyecto ha sido aprobado. ¿Sí me explico? Si no hay votos para aprobar, no significa que el proyecto ha sido negado. Si no hay votos para negar y archivar, no significa que el proyecto ha sido aprobado. Las mociones tienen que ser, se aprueba o se niega, y tiene que haber votos en uno o en otro sentido. Lo uno no equivale a lo otro, o lo otro no es la consecuencia de lo uno. Mociones explícitas, como bien anota el especialista en materia legislativa. Se necesita, dice Pedro, 70 votos para aprobar o negar un proyecto de ley, lo acabo de explicar, es la mayoría absoluta de la integración de la Asamblea. La consecuencia de negar un proyecto de ley es su archivo, pero negar el proyecto de ley, no negar el informe, pues, como lo hicieron en noviembre. ¿Ya? Negar el informe. Esteban Torres Cobo, asambleísta social cristiano, en noviembre planteó negar el informe, no plantear no planteó negar el proyecto de ley. Negar el proyecto de ley lo planteó Mireya Pazmiño. Hay que revisar la sesión de aquel día, de aquel viernes, cuando plantearon, me parece que fue el propio Daniel Noboa,
el que planteó... No, fue Francisco Jiménez. Francisco Jiménez fue el que planteó la moción de aprobación del proyecto de ley. No hubo votos. Esteban Torres planteó negar el informe. Hubo votos, pero negó el informe, pues no negó el proyecto de ley. Luego Carlos Zambrano mocionó aprobar el informe de mayoría. No tuvo votos. Y después Mireya Pazmiño planteó negar y archivar el proyecto de ley. Y tampoco tuvo votos. Entonces, como no hubo resolución, que lo explicamos en su momento, entró en vigencia por el Ministerio de la Ley. Pues el presidente de la República, cumplido el plazo constitucional, emitió el correspondiente decreto ley y lo mandó a publicar en el registro oficial. Y ahí está, pues. En enero ya estaban un montón de arrepentidos ahí por haber apoyado el proyecto de ley, quejándose de lo que les corresponderá pagar por impuesto a la renta el próximo año, o lo que están pagando mensualmente, en el momento que hicieron su proyección impositiva para este ejercicio fiscal. Recién se dieron cuenta de las complicaciones que a nivel tributario nos generaron. Entonces, que quede claro esto. Esto, perdónenme que insista, querida audiencia, pero es que, por favor, aprendamos de la experiencia de noviembre. Que en noviembre nos metieron gato por liebre. Y luego se enojaron por la crítica de la opinión pública. Y no sabían cómo explicar. Bueno, aquí está la explicación. La consecuencia de negar un proyecto de ley, no un informe, es su archivo. Negar el proyecto de ley. Como dice previamente Pedro, los informes que contienen los proyectos no se archivan, no se aprueban o se archivan. Son los proyectos de ley. Importante. Si no se tienen los votos necesarios para aprobar o negar el proyecto de ley, este puede entrar en vigencia por el Ministerio de la Ley. El plazo vence hoy a las 23:59. Hoy vence el plazo. Si hasta las 23:59 de hoy la Asamblea no se pronuncia por aprobar o por negar y archivar el proyecto de ley, o sea, no hay una resolución expresa de la legislatura, a partir de las 0 horas del viernes 25 de marzo, el presidente de la República estará en capacidad de publicar, digamos, de emitir el correspondiente decreto ley y disponer su promulgación en el registro oficial. Otra cosa que añade Pedro Cornejo: el voto podrá ser afirmativo, negativo, abstención y en blanco. Si no se realiza la votación en el tiempo establecido, el sistema automáticamente lo coloca como abstención. ¿Sabe por qué es importante esto? Porque hay algunos que dicen: uy, me fui al baño, me dieron ganas de ir al baño, tengo una necesidad fisiológica, tomé mucha agua, se me bajó la presión y voy al departamento médico, me dolió la cabeza, me hicieron una llamada y tenía que salir del pleno porque no se escuchaba la llamada. Calamidad doméstica, le pasó algo a mi hermana o a mi hermano. Uy, mi hijo necesita que le lleve el cuaderno a la escuela. ¿Captan? Entonces no están en ese momento. Y luego se hacen los locos. Y claro, emiten comunicados justificándose, diciendo: justo el rato de la votación me pasó tal cosa. Justo. De eso hay un montón de ejemplos en la historia parlamentaria de este país. Quienes hemos tenido la oportunidad de, desde nuestras respectivas trincheras, seguir de cerca los temas legislativos, ya estamos curados, pues. Ya sabemos cuando se hacen los locos, cuando no votan. Yo me acuerdo, ahora claro, ahora solamente hay chance de votar una vez. Cuando no había votación electrónica, sino que se votaba, o sea, no había el sistema electrónico, sino que se votaba o alzando una mano, o se votaba nominativamente o nominalmente, porque esas eran las formas de votación cuando no había votación electrónica. Alguien planteaba la votación nominativa, pues. La votación nominativa era cada uno por uno, votaba uno por uno, a viva voz expresaba el voto, sin razonar el voto. ¿Y saben qué ocurría? Que había un primer llamado y había un segundo llamado. Entonces, por estrategia, los diputados, por estrategia, algunos en sus bloques mandaban a votar a una parte de sus diputados en el primer llamado porque querían ver cómo votaban los otros bloques. Y esperaban a la segunda votación, pendientes. Dependiendo de eso, pues se salían. Se hacían los locos, iban al baño, se iban al departamento médico que está ahí en la entrada de la asamblea, para que les atiendan, porque se les ha bajado la presión, le dio mareo, les dio soroche, los de la costa que me cogió la altura, que no sé qué, cualquier cosa.
Uno ya está curado de eso. Eso puede pasar. ¿Ya? Entonces, con la votación electrónica, si no está en ese momento, después del tiempo, porque hay un tiempo y se aguanta un tiempo el sistema. Si es que no consigna su voto, se registra como ausencia, o como abstención, perdón. Si no vota en el tiempo establecido, como abstención. Hay gente que estando ahí no vota, pues. Hay gente que estando ahí no vota. Y se hacen los locos. Y luego, pues, salen con las bancadas a la famosa rueda de prensa, declaración de prensa, decir nosotros que no sé qué, que no sé cuánto, y no tienen cómo explicar. Cuando se les cuestiona, se enojan. Esta explicación que acabo de señalar, que la publicó el especialista parlamentario Pedro Cordejo Espinosa, es importante que ustedes la entiendan para conocer y para comprender lo que podría pasar el día de hoy en el Pleno de la Asamblea Nacional. Dicho esto, que es importante, creo que queda ahí claro justamente qué podría pasar, cuáles son los diferentes escenarios y qué opera en la práctica parlamentaria. Asesórense bien, señores, señoras y señoritas asambleístas, asesórense bien. Si en su equipo no hay conocimiento sobre la ley orgánica de la función legislativa, pídanle ayuda a Pedro Cornejo, o llamen a Livia Rivas, o pídanle ayuda a Cristian, a Cristian Proaño, al ex prosecretario, o llámenle al secretario del Consejo Metropolitano, al doctor Pablo Santillán, que también es especialista parlamentario. Pidan ayuda, llámenlo a André Benavides, gente que conoce. Si es que en su equipo no tienen a alguien que les haga notar estos temas, pero asesórense bien y no se hagan los locos. Vamos con la matemática. Es matemática pura. Matemática con calculadora. ¿Qué dice aquí? Ok, esto es importante. Gracias, Cris. Por si acaso, ya hay una moción que ya ingresó. Hay una moción que ya ingresó por secretaría que seguramente se va a votar después. La moción del asambleísta de Pachacuti, Darwin Pereira, de negar y archivar el proyecto de ley. Esa moción ya fue presentada. Pero como digo, primero se va a votar la moción de Daniel Noboa, que será la moción de aprobar el proyecto de ley. Vamos con la matemática, pues. 137 legisladores. ¿Qué tiene seguro el gobierno? Segurísimo tiene el gobierno. Tiene 25 que son del BAN. Denme un segundo que solamente quiero abrir acá para ver a los independientes. Ok. Tiene 25 del BAN y tiene 15 socialcristianos. Esos son recontra seguros. Los socialcristianos ya anunciaron que ellos van a apoyar el proyecto de ley de inversiones. Entonces, todo esto se entiende que son números que obviamente podrían variar, quién sabe. Pero el gobierno tiene seguro 40. Segurísimo, 40. En el lado de los independientes, hay independientes que no son parte del BAN, pero que son cercanos al gobierno. Fernando Villavicencio, Amado Ortiz, entiendo que en la misma línea estará Daniel Noboa, que es el ponente del informe. Habrá que ver si la señora Vanessa Freire, que fue parte de UNES, que ya no forma parte de la bancada, ya no está en la bancada, vota con el gobierno. Amado Ortiz, por ejemplo, llegó por Izquierda Democrática y ni bien comenzó el periodo, entiendo que fue expulsada de las filas de la Izquierda Democrática. Gruber Zambrano también es parte del grupo de independientes y vota con el gobierno. Entonces, digamos, vamos a suponer, tenemos 40 votos, ¿no? 25 del BAN más 15 socialcristianos. Vamos a suponer que Amado Ortiz, Daniel Noboa, Fernando Villavicencio, Vanessa Freire y Gruber Zambrano votan con el gobierno. 45. Ahí tiene usted 45. Digamos haciendo la manera sumatoria. Ahí no le alcanza, pues. Hasta ahí tiene 45 el gobierno. Hasta ahí.
porque no sabemos cómo voten los otros independientes. ¿Qué hay por el otro lado? Ojo, ahí está. Ahí tiene 45, no alcanza. No alcanza. Les falta 25. Por el otro lado, ¿qué tiene? Tiene 47 de UNES, que entiendo que seguro no van a apoyar el proyecto de ley. Habrá que ver cómo se pronuncian después con la moción de negar y archivar el proyecto de ley. Los señores, señoras y señoritas de UNES no nos digan lo que nos dijeron en noviembre. Vamos a ver si aprueban, si se allanan a la moción de Darwin Pereira. Solamente que luego nos digan a nosotros que no, sería hacer el juego a Pachacuti, como lo hicieron en noviembre y no votaron por la moción de Mireya Pazmiño. Pero bueno, se entiende que UNES no va a votar a favor del proyecto de ley 47. Y para mí la clave, revisando la composición de la Asamblea, son los 25 votos de Pachacutic y los 15 votos de la Izquierda Democrática. De esos 40 votos, pueden salir los 25 que le harían falta al gobierno para poder aprobar el proyecto de ley. La pregunta del millón aquí: Pachacutic e Izquierda Democrática, ¿están en condiciones de asegurarle al país una votación orgánica? ¿O será que sus legisladores votan como quieran? Pregunto, porque, digamos, Izquierda Democrática, hay un comunicado de su presidente nacional, Guillermo Herrera, que lo leí hace un par de días, donde señalaban que no estaban de acuerdo con el proyecto de ley. Pero se conoció en estas horas que ha habido declaraciones de algunos legisladores, parece que no hay tanta seguridad. Y les voy a decir por qué tengo esta duda. La alterna de la asambleísta Vilma Andrade, ayer, votó a favor del texto final para votación del proyecto de ley de inversiones en la Comisión de Desarrollo Económico. Vilma Andrade está fuera del país. Su alterna votó a favor. La pregunta es, ¿su alterna va a votar con el bloque? La votación de ayer de la alterna de Vilma Andrade, ya les digo el nombre. Espérenme un segundo que por aquí tengo el nombre. Por aquí tengo el nombre, aquí está. A ver, aquí está. La alterna de la asambleísta Vilma Andrade se llama María Velázquez. Ella le reemplazó a la asambleísta Vilma Andrade ayer en el seno de la Comisión de Desarrollo Económico, y la señora María Velázquez votó con los 3 legisladores del BAN, Natalia Arias, Francisco Jiménez y Diana Pesantes, más Elina Narváez del Partido Social Cristiano. Elina Narváez era la alterna de César Roón, que se principalizó por la renuncia del asambleísta Roón, y Daniel Noboa, independiente. Esos son los 6 votos que viabilizaron la aprobación del informe para votación. Mi pregunta es, ¿esa expresión del asambleísta Velázquez en la sesión del día de ayer es una expresión personal? ¿Ella va a votar a favor del proyecto de ley el día de hoy? ¿Ella no va a votar con la bancada? ¿La bancada le permite que vote como quiera? ¿No va a haber una postura orgánica de la Izquierda Democrática? Yo creo que la IDE tiene que darle una explicación al país si les va a dejar en libertad a sus legisladores o si la señora Velázquez, en representación de la asambleísta Vilma Andrade, en su condición de alterna, vota como ella quiere. Pregunto. Entonces yo no sé qué pasa con la Izquierda Democrática, no sé qué pase hoy con la Izquierda Democrática. Y el otro es Pachacutic. Y sobre lo de Pachacutic, perdóneme, y retomo la génesis de lo que estaba diciendo al inicio. Por el tema de las amnistías. Se han dicho muchísimas cosas en estas horas. Por esta coincidencia en el cambio de hora de la acción de protección, 1 hora después de la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Coincidencias o no en Pascuales? Pregunto. ¿Pachacutic está condicionado? Pregunto. Les traslado esta inquietud a ustedes. Pachacutic está condicionado hoy a votar a favor de la ley de inversiones, so pena de lo que pueda ocurrir 1 hora después en un juzgado de Quito, con las amnistías. Pregunto. Sería interesante también saber, 2 semanas después de que se emitieron las amnistías, si es que
la decisión de la Asamblea Nacional ya fue ejecutada en su integralidad. Si es que todos los procesos judiciales ya fueron archivados, si es que fueron levantadas todas las medidas cautelares que pesaban sobre algunos de los amnistiados. Sería interesante saber, pues. Grillete electrónico, prohibición de salida del país, prohibición de enajenar bienes, presentación periódica ante la autoridad, etc. Pregunto, perdónenme, pero es inevitable relacionar lo uno con lo otro. Es inevitable. Porque la política ecuatoriana es así. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque aquí nuestros políticos no son sinceros. Nuestros políticos no son sinceros. Nuestros políticos se caracterizan por no ser frontales y no decirle al país con claridad hacia dónde apuntan sus decisiones. Porque dicen una cosa, predican una cosa, pero en la praxis terminan haciendo otra. Ahí tienen ustedes para su propia discusión. Entonces, si a mí me preguntan, para mí, dos bloques que entre los dos suman 40 legisladores son claves para esos 25 votos que a priori le falta al gobierno para que se pueda aprobar el proyecto de ley de inversiones. Izquierda Democrática y Pachacutic. La ID, insisto, ¿hay una postura orgánica o no de la Izquierda Democrática como lo anunció Marlon Cadena, asambleísta de la ID y coordinador de la bancada, y como refrendó esa postura el presidente nacional de Izquierda Democrática, el prefecto de la provincia de Cachi, Guillermo Herrera, de que no van a respaldar el proyecto de ley? ¿Qué significa entonces la postura de la alterna del asambleísta Vilma Andrade en la Comisión de Desarrollo Económico? ¿Qué significa esa postura? Primera pregunta. Y segundo, Pachacutic. ¿Pachacutic por fin va a votar de modo orgánico? ¿Los 25? ¿O van a seguir por su lado los 9 o 10 autodenominados rebeldes? Y por otro lado, estarán los 15 o 16 más cercanos a la presidenta Yori y al coordinador Rafael Lucero. Pregunto. Y si es así, ¿van a mantener el anuncio de esta semana, con base inclusive en la moción de negar y archivar que presentó previamente el asambleísta Darwin Pereira respecto del proyecto de ley de inversiones? Pregunto. Y si no es así, ¿cómo van a justificar el cambio de parecer? Si esta semana nomás dijeron que no van a apoyar el proyecto de ley. Si es que el informe final para votación que salió ayer de la Comisión de Desarrollo Económico termina por clarificar sus dudas, creo que lo legítimo y lo lógico es que ellos expliquen al país por qué ahora sí podrían votar por el proyecto de ley. Pero díganlo y no dejen margen a la especulación. ¿Ah? Y una buena pregunta, ¿no? ¿Manejo de la justicia podría ser considerado ficha de chantaje? Me preguntan acá. Yo no lo sé, habrá que ver. Yo simplemente pongo escenarios. Estas coincidencias entre comillas, 13 horas sesión de la Asamblea, 14 horas acción de protección. La política ecuatoriana realmente nos brinda estos escenarios y uno no tiene chance de aburrirse, querida audiencia. No tiene chance de aburrirse. Al final, yo les quiero decir a los políticos, sean sinceros en el uso de la palabra y en lo que le dicen a la opinión pública. Si Pachacutic cambió de parecer, expliquen por qué cambiaron de parecer, pero háganlo con argumentos. No digan una cosa y terminen haciendo otra. Si los señores de la Izquierda Democrática toman una decisión orgánica, expliquen por qué una de sus legisladoras está apoyando el proyecto de ley con el cual supuestamente no comulga esta bancada legislativa. No digo el tema de los independientes, porque los independientes a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia política de este país, han sido eso, independientes. Se votan como quieren. Sus votos siempre están al vaivén de las circunstancias. La historia del país recoge un montón de ejemplos. Nunca voy a olvidar ese congreso del 94 al 96, donde hubo un buen grupo de diputados independientes que chantajeaba al gobierno de Durán Ballén. Históricamente, con honrosísimas excepciones, porque yo he conocido diputados independientes, asambleístas independientes, que han honrado su presencia en la legislatura y que no han vendido su conciencia ni han tarifado su voto. Históricamente,
esta condición de, entre comillas, independientes ha servido para tarifar los votos. Sobre todo cuando tenemos legislaturas atomizadas, donde justamente nadie tiene mayoría y se requiere sumar votos y hacer este ejercicio de sumar o restar. Ejercicio simplísimo. Pero en la política, querida audiencia, la matemática no es ciencia exacta. La política no es ciencia exacta y no es una ciencia exacta aplicar la matemática en el caso de nuestra asamblea. Les dejo ahí para la reflexión y para el debate. 7:06, ¿les gustó el comentario? Explorando escenarios. Mañana hablaremos de esto, ya con conocimiento. Hoy estamos ubicando escenarios y tendremos mañana un conocimiento tal vez un poquito más cabal, ¿no? Más cabal. A ver, ¿qué me dicen acá? Antes de invitarles a los cangrejos. Me dice, por favor, salude a mi amiga Karina Espinosa, que hoy cumpleaños, 44 años de risueña existencia. Caro Zurita me dice, somos amigas desde hace 31 años. Muy bien. Saludos pues para Karina Espinosa. Le enviamos un abrazo enorme a la distancia. Por favor, que le festejen como se merece. Que le festejen con unos cangrejos. Con unos cangrejos. Y también al querido Mateo, al hijo de Tamara Hidrobo allá en Europa, que está recuperándose de una afección en su salud. Así que Mateo, un abrazo y póngase hoy la tricolor. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.